Primero, para agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por esta invitación y segundo, para felicitarlos porque en realidad esta organización, el sitio donde seleccionaron para este evento es realmente maravilloso. Muchas felicitaciones y por toda la actividad académica que han desarrollado a través del año, que en realidad es digna de admirar. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Vamos a hablar un poco de los trastornos motores esofágicos primarios. Siempre he considerado que es un reto importante para el gastroenterólogo cada vez que enfrenta este tipo de patologías, porque en realidad son patologías infrecuentes y puede suceder que en el momento que nos llegue un paciente con trastorno motor, frecuentemente no sabemos qué hacer. Y esto ocurre porque no lo sepamos, simplemente porque para muchas cosas no hay suficiente evidencia y nosotros ya estamos muy acostumbrados a trabajar de acuerdo a la evidencia. Y en general podemos considerar que es un grupo, es un conjunto de patologías que tienen una característica muy importante, y es que sintomáticamente comparten síntomas muy iguales. Dentro de ellos la disfagia, el dolor torácico quizás sean los dos síntomas más relevantes. Tienen manifestaciones clínicas particulares en cada uno de ellos, pero una cosa muy importante es que tienen patrones manométricos anormales, característicos y clásicos que nos pueden hacer orientar, y que desde luego tenemos tratamientos controvertidos a la fecha, pero falta en algunos de ellos bastante evidencia. Pero tenemos que resaltar algo, y es que es el compromiso y sobre todo la repercusión en la calidad de vida que pueden tener algunos de estos pacientes, y que frecuentemente dejamos un poco de lado ello. La calidad de vida de los pacientes. Frecuentemente entonces nos encontramos frente a una circunstancia de esas, donde de pronto no tan dramático en una sala de cirugía, pero frecuentemente sí hay que echar mano de internet, porque usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué le hago a este paciente? ¿Dónde está la génesis de este problema? Y nos encontramos frente a este dilema, digámoslo así. Y yo pienso que siempre nos perdemos es porque no nos devolvemos a lo que decía el doctor Reinaldo Rincón en algún momento, y es que no nos devolvemos a pensar en la génesis. Porque un paciente tiene un trastorno motor, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué la manifestación clínica en este paciente? ¿Qué está sucediendo fisiopatológicamente en este paciente? Y cuando hacemos ese análisis tenemos que volvernos a la función motora esofágica, que básicamente está definida por la anatomía neuromuscular del esófago. El esófago es un órgano muy complejo, donde pasa por diferentes tipos histológicos musculares, empezando por musculatura estriada en el tercio superior y en la faringe, pasando por musculatura mixta y posteriormente musculatura lisa en el 60% de su extensión, lo que explica por qué algunas patologías están muy claramente definidas de acuerdo al segmento comprometido. Algunas enfermedades comprometerán la musculatura lisa, otras de múscula estriada, y empieza uno por entender por qué hay manifestaciones manométricas diferentes en cada una de las patologías. Y no podemos seguir adelante sin explicar este fenómeno, y es que la mediación del sistema nervioso autónomo, que es un puente entre el sistema nervioso central y el sistema muscular, actúa directamente, sin intermediadores, a nivel del tracto, a nivel del tercio superior del esófago. No hay ningún tipo de intermediación, a diferencia del resto del tracto gastrointestinal, desde el tercio medio y el tercio inferior del esófago hasta el recto, que tiene una intermediación por un segundo cerebro, que es hoy denominado el sistema nervioso entérico, con más de 100 millones de neuronas independientes del sistema nervioso central, y que van a hacer una intermediación a través de neurotransmisores, y cuyos dos principales neurotransmisores están definidos claramente hoy, la acetilcolina y el óxido nítrico. Quizás de ahí surgen una de las principales explicaciones hoy en día en relación a la acalasia y el espasmo esofágico difuso. Si uno quisiera resumir los factores que estimulan finalmente la fibra muscular, podríamos decir que en términos prácticos está estimulada por el parasimpático y está inhibida por el simpático, y que dentro de los principales neurotransmisores, el principal excitador de la musculatura esofágica está determinada por la acetilcolina, y hoy en día trabajos muy serios en relación a las taquiquininas, y los inhibitorios, el más importante, el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Siempre las clasificaciones tienen como objetivo buscarle un pronóstico a una patología determinada o buscar opciones de tratamiento. Las primeras clasificaciones que nacen en los trastornos motores, básicamente, y creo que sigue teniendo mucha aceptación,
es definir los trastornos motores básicamente de acuerdo a la fuerza de contracción que se encontraba en este grupo de pacientes. Las primeras clasificaciones dividen los trastornos motores en dos tipos, los estados hipercontráctiles y los estados hipocontráctiles, desde el punto de vista clínico muy práctico, y ahí involucraban la mayoría de los trastornos que nosotros hoy en día conocemos, el espasmo esofágico difuso, el cascanueces, el esfínter esofágico inferior hipertensivo, y un grupo muy grande de patologías involucradas en este grupo del esófago hipocontráctil, donde está obviamente la acalasia, todo lo que tiene que ver en relación a la pseudocalasia, recordando además que la pseudocalasia no solo se produce, y lo sabemos hoy en día, por patología neoplásica la subcardial, sino por lesiones neoplásicas que a distancia generan las mismas características manométricas. Y todo el grupo de peristalsis inefectiva constituido por todo este grupo de enfermedades. En la evolución del desarrollo de las clasificaciones entra la manometría de alta resolución, la cual busca el análisis topográfico de la fuerza y la propagación. Desde los años 90 se venía trabajando en ello a través de la utilización de catéteres de estado sólido con múltiples sensores, hasta 36 sensores, que lo que logran es hacer un análisis mucho más preciso de toda la motilidad esofágica, y se logra hacer en diferentes curvas, reconstruyendo tres ejes: el eje de la amplitud de las ondas, la posición del catéter en profundidad y el tiempo de la deglución. Hace una pseudo reconstrucción tridimensional. Eso es como si estuviéramos viendo desde el aire, desde el avión hacia abajo, los valles y los picos, y esta reconstrucción da un contorno que se llama digamos, las parcelas o los contornos topográficos, que pueden representar segmento tras segmento la motilidad esofágica, y finalmente nos da un tipo de estas manifestaciones que ilustran fácilmente cómo es la motilidad esofágica a nivel de los segmentos. Como ustedes ven, esto es una serie de colores. Los colores el color violeta y el color rojo marca presiones altas, y los colores azul y azul oscuro marca presiones bajas. Entonces vemos el paciente de glúteo, es el esfínter esofágico superior. De glúteo, la presión baja marcadamente, permite el paso del alimento, baja el alimento a través de los diferentes segmentos. Miren cómo casi que simultáneamente el esfínter esofágico inferior relaja casi hasta lograr presiones muy bajas para permitir el paso del bolo alimentario, y posteriormente recupera presiones, y esto es claramente identificable y se correlaciona con los hallazgos manométricos convencionales. Tiene una cosa importante la manometría de alta resolución, es que nos permite ver, además de una función que es denominada el e-sleep, ver permanentemente la función del esfínter, incluso identificación de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. En ese desarrollo, para el año 2007, en la DDW en San Diego, se reúne el grupo más importante de los representantes de la fisiología digestiva. Yo creo que no se escapa ninguno, con un objetivo fundamental, y era adaptar la topografía de la presión esofágica a la evaluación clínica de la motilidad esofágica, con un punto muy preciso, y era identificar, de acuerdo a una patología esofágica, qué tipo específico de tratamiento se le puede brindar a un paciente. Y viene el desarrollo de este grupo de trabajo hasta el año 2011, donde finalmente está la clasificación actual, que es la clasificación de Chicago, publicada en Neurogastroenterology and Motility, que, si quisiéramos resumirlo, básicamente establece la clasificación de los diferentes trastornos manométricos de acuerdo a criterios de manometría de alta resolución. ¿Qué aportes ha dado en este momento la nueva clasificación? Tenemos básicamente la acalasia la subdivide en tres tipos: la acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que tiene unas implicaciones tanto pronósticas como implicaciones de tratamiento. Los trastornos de la motilidad y los trastornos en el cual se incluye patologías importantes como la peristalsis y el espasmo esofágico difuso, y alteraciones peristálticas, que casi prácticamente incluye todo el grupo de trastornos inespecíficos de la motilidad, de la peristalsis inefectiva, y en este grupo está el esófago de cascanueces. Cuando uno analiza esto y buscando por qué y en qué va en este momento el avance en el estudio de los trastornos motores, yo creo que este punto es muy importante. La clasificación de Chicago sigue siendo un documento que está validado, pero hoy en día tenemos que reconocer que no se sabe exactamente en qué porcentaje impactará tanto la evaluación como en el manejo del trastorno motor como tal. La clínica en estos pacientes. Frecuentemente los que hacemos estudios de fisiología digestiva percibimos muy frecuentemente un paciente ansioso, y es que lo que primero que usted aprende a hacer cuando usted nace es prácticamente buscar alimento desde el punto de vista intuitivo. Comer para el ser humano es algo fundamental para su bienestar. Cuando usted pierde la capacidad de deglutir
cuando usted siente dificultad para deglutir, es un síntoma que genera mucha angustia y que quizás usted como médico tratante muchas veces no percibe ese aspecto. De hecho, hoy en día, los grandes expertos como Richter, etcétera, recomiendan el manejo de la percepción visceral en estos pacientes, porque es que la angustia que puede generar un trastorno motor, cuando usted le dice su esófago está sano, yo no le encuentro nada a usted, pero usted no puede deglutir, eso genera una angustia importante. Existen otros síntomas importantes en los trastornos motores que hay que identificar. Cuando hicimos los primeros trabajos en la unidad de fisiología del Hospital San Ignacio, hubo un síntoma que nos llamó mucho la atención. De los pacientes que llegaron para estudio de enfermedad por reflujo gastroesofágico y llegaron para estudio manométrico, el 6% de los pacientes en más de 4.000 manometrías, el 6% de los pacientes que venían para estudio de enfermedad por reflujo, el diagnóstico fue una acalasia. Entonces, no frecuentemente, obviamente el síntoma cardinal es la disfagia, pero no podemos olvidar otra sintomatología. De hecho, hoy en día la manometría esofágica es considerada una recomendación grado A para todo aquel paciente que va a ser llevado a cirugía antirreflujo, porque usted puede estar operando un trastorno motor en un momento determinado. Uno de los grandes aportes que ha dado la manometría de alta resolución en el análisis de los pacientes es en la determinación de la barra cricofaringea. La barra cricofaringea, ustedes saben que está determinada por una fibrosis, un mecanismo de fibrosis del cricofaringio. Hoy en día se cree que podría ser una de las fases iniciales del divertículo de Zenker. Prácticamente comparten la misma fisiopatología, donde el esfínter se va mucho más rígido y cuando hacemos las comparaciones, la manometría de alta resolución da imágenes muy similares a las imágenes radiológicas, el aumento de la presión intravolo, el sitio exacto donde está la barra del cricofaringio, y eso nos va a permitir hacer el tratamiento de elección en ellos, que son las dilataciones esofágicas. Pasamos quizás al trastorno motor mejor conocido, pero el hecho de que sea mejor conocido no quiere decir que sean más frecuentes. En realidad todos estos trastornos son relativamente infrecuentes. La acalasia viene del griego ahalasis, que significa sin relajación. Realmente los valores de incidencia y prevalencia son relativamente bajos. El problema que sigue habiendo es que no hay una etiología cierta. Tenemos que cambiar el mito que teníamos, que era una edad, un trastorno de presentación relativamente en pacientes por encima de los 50 años. Hoy encontramos acalasias de pacientes absolutamente jóvenes y se describe como el trastorno matométrico en el cual hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior con una peristalsis del cuerpo esofágico. Si se quisiera resumir la fisiopatología de la acalasia, yo creo que este esquema lo resume bastante bien. El problema básico y especialmente detectado está a nivel del óxido nítrico y del péptido intestinal vasoactivo, en el cual se genera una degeneración de las células neuronales nitrinérgicas. Esa pérdida del óxido nítrico sintetasa lleva a que haya una alteración de la relajación del esfínter y en un subgrupo de pacientes hipertonía del esfínter. Un punto muy importante en el cual se está trabajando hoy en día es en relación en la génesis relacionado con la autoinmunidad. ¿Y en qué podría llegar finalmente? Si esto es una enfermedad autoinmune como tal, estaríamos entrando en la era de la aceptación de terapias biológicas en un momento determinado, cuando si usted lograra percibir a un paciente tempranamente en el cual todavía no existiera ese daño neuronal, que cuando ya sucede, pues obviamente es irreversible y pasa a un tratamiento completamente paliativo. El diagnóstico de la acalasia es clínico, endoscópico, radiológico y finalmente debe tener una confirmación manométrica. La idea básica de hacer endoscopia es simplemente descartar pseudoacalasia. La idea de hacer radiología es definir los diámetros del esófago. Si el paciente tiene megaesófago o no, que cambia el esquema de tratamiento. Megaesófago para algunos grupos es considerado cuando el diámetro es mayor de 6 centímetros, pero para muchos grupos es cuando el diámetro en realidad sobrepasa los 10 centímetros. Y la confirmación debe ser manométrica, los criterios clásicos. Este es un punto muy importante porque frecuentemente usted puede encontrar pacientes con acalasia con un esfínter normal. Y esto ocurre entre el 20 al 30% de los pacientes. En realidad el patrón de oro es la peristalsis del cuerpo, la presencia de ondas 100% peristálticas con una amplitud menor de 30 milímetros de mercurio. Esta, desde el punto de vista manométrico, nos permitía previamente hacer la clasificación entre acalasia clásica y acalasia vigorosa, que como sabemos puede tener algún tipo de implicación diferente en el tratamiento, pero podemos encontrar pacientes con esfínter normal.
La calasia tipo 1 es básicamente la clásica y así quedó ubicada, digamos, en la clasificación de Chicago. Y tenemos dos tipos más, la calasia de compresión, que la diferencia es que se conserva algo de presurización en el esófago, y la calasia tipo 3, que es muy similar. Recuerden estas imágenes, porque cuando veamos imágenes de espasmo esofágico difuso, vamos a ver que son muy similares y entiende uno por qué algunos de los pacientes con espasmo esofágico son aquellos que giran en un momento determinado a acalasia definitiva. ¿Qué importancia tiene esto? Se los voy a presentar aquí en el trabajo más importante del doctor Pandolfino, que fue publicado en Gastroenterology del 2008, donde logra demostrar que los pacientes con acalasia tipo 2, es decir, los pacientes con acalasia por compresión, son los que mejor respuesta al tratamiento médico tienen. Diferente a los pacientes con la acalasia tipo espástico, que muchos de ellos, la gran mayoría, tenían muy pobre respuesta a cualquier tipo de intervención. Luego el pronóstico de estos pacientes con acalasia tipo 3 es muy malo. El tratamiento entonces es básicamente paliativo, no hay ninguna otra opción de tratamiento en este grupo de pacientes, con la idea de corregir la obstrucción funcional del esfínter esofágico inferior y desde luego pues corregir la sintomatología. Resumiendo, desde el punto de vista farmacológico es mínima la utilidad de estos agentes, el uso actual es muy limitado y está básicamente limitado por los efectos secundarios. Se necesitan dosis altas en realidad para lograr mejoría de la sintomatología, el tiempo de acción es muy corto. Y un problema es que no hay realmente evidencia en realidad a si sirven o no. Esos son los recomendados, el dinitrato de sorbida, la nitroglicerina y la nifedipina. Cuando uno enfrenta a un paciente con acalasia, generalmente está entonces la gran controversia y el dilema de qué ofrecer. Ofrecer dilatación o ofrecer miotomía de Heller. En general, previo a lo que voy a exponer, pienso que hay una balanza en este momento de 50-50. Pienso que es excelente la dilatación como alternativa y es casi que el 50% a favor y 50% en contra. Es decir, ambos han arrojado excelentes resultados. Pero lo que uno tiene que tener presente son los factores predictores de éxito o de fracaso. Creo que en el momento de que ustedes tomen una decisión específica deben apoyarse un poco ahí sí en relación a la literatura. Se considera que la dilatación con el balón de Rigiflex, que es el que ha sido el más estudiado en el mundo, es la opción no quirúrgica más eficaz. Lo que usted busca es remisión de los síntomas que se logra hasta en el 50 al 93% de los pacientes. ¿Cuáles son los factores predictores de éxito terapéutico? Primero, la edad mayor de 40 años. La edad mayor de 40 años. Y segundo, la disminución de la presión del esfínter por debajo de 10 milímetros de mercurio medido por manometría después de la primera dilatación. Esto es lo que usualmente estamos buscando y es romper esa escotadura que se ve a nivel diafragmático. Los tiempos de dilatación son muy discutidos, algunos dilatan desde segundos, desde 30 segundos hasta 5 minutos, eso ha sido muy discutido. Nosotros utilizamos en promedio 1 minuto, simplemente cuando vemos que desaparece esa escotadura creemos que es suficiente. Y una recomendación muy importante es siempre empezar con el balón de 3 centímetros, no utilizar balones más grandes por los riesgos inherentes de perforación, siempre con el de 3 centímetros inicialmente. ¿Qué problemas tiene la dilatación con balón? Primero, la eficacia a largo plazo y digamos que esa eficacia a largo plazo está medida ya en el tiempo, a 5 años, a 10 años, el 50% de los pacientes va a requerir una segunda dilatación en promedio al 5º año. ¿Qué predictores de pobre respuesta hay con dilatación con balón? El factor más importante es la edad menor de 40 años. Si el paciente es muy joven, por debajo de los 40 años, se sabe que desde el punto de vista anatómico, la porción del esfínter intragástrica, que es de alta presión, no puede ser adecuadamente manipulado con la dilatación. Es decir, la dilatación afecta muy bien la porción esfinteriana como tal del esfínter, pero no el segmento intraabdominal, de tal manera que la miotomía de Heller estaría mucho mejor definida anatómicamente para poder intervenir este segmento de esfínter. La miotomía, ¿qué ventajas tiene? Y es que ha conseguido muy buenos resultados a largo plazo. Buen resultado inmediato en el 80-90% de los pacientes y a largo plazo la tasa de remisión es alta, del 85% a 10 años y el 65% a los 20 años.
Entonces siempre ha habido digamos, una controversia en cuál escoger. Los grandes expertos hoy en día han notado que hay una cierta tendencia, a pesar de ese 50-50, hay una cierta tendencia en relación a preferir la miotomía de Heller. Y este grupo europeo nuevamente se reúne en un nuevo intento de definir qué es mejor para ellos también. Y hacen este trabajo publicado en el New England Journal of Medicine, que es muy reciente, del año 2011, con 201 pacientes que son autorizados a recibir dilatación contra miotomía de Heller. Y vean que los hallazgos son básicamente lo que había demostrado la literatura, y es que las tasas de revisión a los 2 años y al año son muy similares, discretas ventajas para la miotomía de Heller, pero con una P estadísticamente significativa. Una P estadísticamente no significativa, lo que quiere decir que, y sigo insistiéndolo, la tasa de remisión con el uno y el otro son muy buenas, y uno lo que debe tener en cuenta son cuáles son los factores predictivos de resultado. Yo estoy adherido a este flujograma que sugiere el doctor Richter. Me parece muy práctico, y en este flujograma nos dice: si el paciente es de bajo riesgo quirúrgico y es menor de 40 años, el paciente podría ir directamente a miotomía laparoscópica. Si el paciente falla, debe ser remitido a centros de excelencia de manejo de patología esofágica para definir si necesita una nueva dilatación, si necesita repetir la miotomía o si necesita esofagectomía. La otra opción, si el paciente es de bajo riesgo y es mayor de 40 años, puede ir a dilatación neumática directamente. Si es exitosa, usted debe considerar en qué momento clínico sería necesario repetirla, o si no es necesario. Esto es muy práctico. Desde el punto de vista para pacientes de alto riesgo quirúrgico, casi que elimina la miotomía de Heller. En estos grupos de pacientes deben ser adecuadamente evaluados, y usted define si es llevado a dilatación contra toxina botulínica. Si el paciente con dilatación tiene éxito, usted define en los tiempos de seguimiento si necesita una nueva dilatación, igualmente con la toxina botulínica. Y solo aquel paciente que fracasa frente a la dilatación neumática podría ser rescatado con toxina botulínica. Y si falla frente a esas dos alternativas, el paciente va a tratamiento farmacológico, y casi que ese paciente de alto riesgo sale de la opción quirúrgica. La toxina, los diferentes estudios han demostrado que puede tener tasas de remisión importante, pero el gran problema de la toxina es la pérdida de su efectividad. Y esa pérdida de efectividad, que lo llamamos resistencia, está determinado por 2 razones. Primero, por la formación de anticuerpos, y segundo, por la reinervación de la fibra nerviosa. La inervación a nivel del esfínter, que hace que haya formación de nuevas placas que pueden hacer la función adecuada del esfínter. Las dosis recomendadas son 25 unidades en cada cuadrante. Los diferentes estudios han demostrado las tasas de remisión, pero fijémonos que a 24 meses, a 2 años, las tasas de remisión son muy pobres. De ahí la necesidad de hacer terapias adicionales. Estas serían las indicaciones para toxina: pacientes mayores, alto riesgo quirúrgico o que tengan algún tipo de contraindicación quirúrgica. Esto es para que lo recordemos siempre en el seguimiento de los pacientes, a pesar de que no hay recomendaciones específicas de vigilancia, porque algunos estudios hasta con 700 pacientes seguidos por 1 año encontraban solo un caso de cáncer de esófago en acalasia. Lo que tenemos que tener presente es que el tratamiento de la acalasia, independiente del tipo de tratamiento, no disminuye el riesgo, no elimina el riesgo de cáncer. Luego tenemos que estar alerta porque la probabilidad de riesgo en estos pacientes está ahí. Menos conocido es el espasmo esofágico difuso y el esófago de cascanueces. El espasmo esofágico difuso básicamente afecta la musculatura lisa esofágica. La clínica más frecuente es el dolor torácico y la disfagia, así que frecuentemente estos pacientes son estudiados también por dolor torácico de origen no coronario. Lo más importante que hay que tener presente en un paciente con espasmo esofágico difuso es la relación que existe con la enfermedad por reflujo. Eso es lo más importante, y hoy en día hay asociaciones tan importantes como la neuropatía visceral asociado a diabetes mellitus. Este trabajo del Journal Escandinavo en 1995 es tratando de explicar por qué algunos de los pacientes con espasmo esofágico difuso encontrábamos que giraban a acalasia, que puede ocurrir hasta en el 3 al 5% de los pacientes. En ellos lo que se encontró fueron hallazgos muy similares a los hallazgos de microscopía de los pacientes con acalasia. Es decir, encuentra uno que sí existe una relación
fisiopatológica de por qué uno de esos trastornos puede girar hacia el otro trastorno. El síntoma más frecuente es el dolor torácico y como recomendación general debería quedar que este grupo de pacientes con espasmos esofágicos difusos deberían tener por lo menos un estudio confirmatorio o que descarte enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estas son las características manométricas, la presencia de más de un 20% de ondas simultáneas de alta amplitud, es decir, ondas mayores de 30 milímetros de mercurio, que intercalan con una peristalsis completamente normal. Cuando tenemos pacientes con presencia de ondas simultáneas, prolongamos el trazado porque es bien importante que en el promedio de ondas, esa promedio de ondas sea mayor a 30 milímetros de mercurio. Se puede correlacionar con hallazgos perfectamente de manometría de alta resolución, múltiples contracciones simultáneas en el segmento distal. Fíjense que la manifestación manométrica es muy similar a los pacientes con acalasia de tipo espástico. El tratamiento no ha variado mucho. Cuando uno revisa históricamente el tratamiento, esta presentación que hace el doctor Richter para el año 2001, en el cual hacía unas recomendaciones de manejo, en los últimos 12 años no han cambiado. Y básicamente se sigue recomendando, primero, identificar enfermedad por reflujo. Si lo tiene, usted debe tratar el reflujo. Y vienen las otras alternativas de tratamiento, que son los relajantes de la musculatura lisa, los medicamentos psicotrópicos. La toxina botulínica ha arrojado, resultados controversiales y se promulgan tratamientos tales como la dilatación neumática esofágica, no del esfínter, esofágica, que tiene respuesta hasta el 50%, y una propuesta de tratamiento ya un poco desesperada es la esofagomiotomía ampliada en los casos más refractarios. Por último, un comentario en relación al esófago de cascanueces, que cada vez también lo estamos viendo con mayor frecuencia. Es quizás la anormalidad motora más frecuente en los pacientes con dolor torácico atípico. La gran mayoría de estos pacientes, cuando ingresan a los servicios de fisiología, han sido evaluados exhaustivamente para enfermedad coronaria por sus múltiples consultas a los servicios de urgencia. Y también tenemos que pensar en ellos que uno de los factores disparadores tiene que ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy importante identificarlos porque para muchos el esófago de cascanueces pudiera ser simplemente un fenómeno manométrico más que una entidad independiente que no tenga relación con ninguna otra patología. La característica manométrica es la presencia de ondas de alta amplitud. Para muchos, más del 10 al 20% de ondas de estas características hacen el diagnóstico manométrico y se conserva perfectamente normal el esfínter en relación a su función. Este es un estudio publicado por la revista médica chilena, donde participa el doctor Attila Chendes, donde tratan de buscar epidemiológicamente si ese comportamiento norteamericano está igual en su población, en un grupo de 100 pacientes con dolor torácico de origen no coronario, y encuentran que en 36 de sus pacientes, que fue la causa más frecuente, explicaba el dolor torácico, el esófago cascanueces, seguido por el esfínter hipotónico, los trastornos inespecíficos de la motilidad y el espasmo esofágico difuso. Sin embargo, fíjense que estas cuatro patologías, casi que las cuatro patologías tienen relación con la enfermedad por reflujo. Por eso para muchos la principal causa de dolor torácico es la enfermedad por reflujo, porque per se puede producir dolor por el peristaltismo inefectivo, pero adicionalmente está correlacionado con cada uno de estos trastornos motores. Entonces el tratamiento del esófago cascanueces será de dos grupos. Al que se le identifique reflujo, se debe tratar el reflujo, y aquel paciente en el cual usted no encuentra enfermedad por reflujo, está la efectividad de los miorelajantes de la musculatura lisa. Sin embargo, recordemos que el gran problema de todos estos medicamentos es que siguen siendo impredecibles los resultados y que además son medicamentos que tienen un tiempo de vida media, digamos, muy corto para el control de la sintomatología y sus efectos secundarios. Esta es la respuesta que uno ve generalmente con la utilización de estos medicamentos, y las diferentes series muestran que prácticamente no tienen beneficios cuando se analizan en relación a una P realmente. Entonces hay pocas alternativas de tratamiento en realidad para el esófago de cascanueces, y por último se llega a los moduladores de la percepción visceral en aquellos pacientes en los cuales usted no identifica una causa disparadora, entre ellas la enfermedad por reflujo, pero tiene todo el problema, el sildenafil ahora está siendo metido en todo, que faltan ensayos controlados para todos estos nuevos fármacos.
Entonces, como conclusiones, yo le quería dejar como para análisis que esto sigue siendo un grupo muy heterogéneo, que faltan todavía algunas bases fisiopatológicas para el entendimiento de muchos de ellas, que la fisiopatología sigue siendo incierta, quizás en la calasia es donde más explicaciones hay, pero que ellos están repercutiendo marcadamente en la calidad de vida y estamos comprometidos en mejorar en el acercamiento y en el tratamiento de este grupo de pacientes, que el desarrollo de las tecnologías, en especial la manometría de alta resolución, sí están ayudando a la caracterización, al tratamiento de estos pacientes, pero todavía falta mucho por delante en ellos, que disponemos de limitadas opciones de tratamiento en este momento, que hay preguntas sin resolver, que obviamente falta mucho tiempo para dar cuestiones más claras, pero tenemos que volvernos a la importancia de la fisiopatología en el análisis de los trastornos motores para poder hacer un adecuado de enfoque para el enfoque y tratamiento de este grupo de pacientes. Muchas gracias.